Soy Pepe Mateos, soy fotógrafo. Ese día, después de una serie de negociaciones que duraron una semana entre el gobierno y las organizaciones sociales y movimientos desocupados, que se decidió cortar todos los accesos a la capital con distintas movilizaciones, y a mí me tocó cubrir la movilización en el corte en el puente Pueyrredón. En un principio yo me había puesto encima de un lugar alto, en un puente que tenía una muy buena vista de lo que sucedía. De hecho, si mirás la película La crisis causó de nuevas muertes, las imágenes que se ven de cómo inicia todo es desde el puente y te da una buena perspectiva de cómo se inició. A mí me parecía igual que estar ahí arriba. Si sucedía algo más dinámico, con más movimiento, te dejaba medio clavado, medio como puesto en un solo lugar. En cambio, por eso preferí irme abajo y me puse justo en el medio entre la policía y las organizaciones. Y la reacción que tenés, primero es tratar de evitar que te golpeen, después tratar de evitar de que los gases te afecten mucho y después tratar de fotografiar algo. Por lo general a los lugares que voy a tomar fotografías, ¿viste? Siempre voy a tratar de registrar lo que sucede, registrar quiénes intervienen, de alguna manera interpretar lo que sucede, porque también la fotografía es una interpretación a veces de lo que sucede, ¿no? No es exactamente lo que sucede, es el punto de vista de uno, de una persona. En primer instante, todo ese tipo de situaciones donde hay mucha violencia, uno queda medio conmocionado ya de por sí por la situación, por, por la adrenalina, digamos, o por la excitación que produce la violencia en sí, los gases, las piedras, la corrida, ¿viste? La falta de aire. En sí uno ya queda muy conmocionado por eso. Después, en ese momento, muy conmocionado por la reacción tan violenta de la policía, que fue muy fuerte, y, y algo que fue inaudito, inédito, 2 muertes en el mismo momento. Es algo que golpea y eh, conmociona, repito la palabra, ¿no? En ese momento no evalué el tema en ese momento, mientras sucedían los hechos y incluso mucho después que me fui, no evalué el tema de la importancia de la foto. Estaba más dentro más dentro de los hechos que de lo posterior a los hechos, ¿no? Empecé a sentir que eso era crucial en principio cuando escuché al comisario en una conferencia de prensa. Yo ya estaba en el diario. Lo escucho decir que ellos no habían entrado a la estación, tratando de deslindar responsabilidades. Y yo cuando escuché eso dije, bueno, está listo porque está en las fotos adentro de la estación. O sea, ya está mintiendo. Y al día siguiente, cuando se publica todo el material, que en principio había salido por internet, pero internet era una cosa, salió por internet a las 5 de la tarde. Internet en ese momento era algo que no, en el año 2002, era algo que no tenía la trascendencia que tiene hoy ni remotamente, era algo que muy poca gente miraba, no entrabas a mirar el diario por internet. Entonces cuando se publica el día siguiente, y es la tapa de Clarín, la tapa de Página 12, la tapa de La Nación, el tema, dije, bueno, acá está sucediendo algo que es muy fuerte y bueno, es como que te envuelve en una sensación muy extraña, ¿no? Sí. Después de toda la conmoción del día anterior, cuando empezás a notar la relevancia que tiene, empezás a notar la trascendencia que tiene el hecho, políticamente, socialmente, humanamente, qué sé yo, te sacude mucho. La represión en Avellaneda se da el día miércoles 26 de junio.
La publicación del diario es del jueves 27. Yo el 27 a la noche, a eso de las 9:30, 10, me llaman a mi casa. Sí, sería esa hora más o menos. Serían las 10 más que las 9:30. Porque yo creo, me llaman a mi casa y me dicen si puedo ir al diario, que hay personas del juzgado, el secretario, algo así, de un juzgado que estaban mirando las fotos y podía ir. Y le digo, bueno, en un rato voy, le digo así medio. Me dice, no, venite ya. Viste, bueno, me voy, llego. Le había dicho, claro, yo me iba a tomar el colectivo iba a tardar como 1 hora, 45 minutos en llegar. Me dice, no, veniste de alguna manera, llegar ya, viste, bueno, voy, llego lo antes posible. Y había 2 o 3 personas del juzgado que intervenía, y con ellos nos sentamos en una computadora y miramos las 200 y pico de fotos que eran. Identificaron a un montón de personas, de la policía, que los conocían ya, primero porque muchos tenían causas judiciales, algunos no podían estar trabajando, por ejemplo, y pidieron una oficina para hacer una llamada, y desde ahí pidieron la detención de las personas que habían identificado. En principio no hay nada que no te afecte. Para empezar, no hay nada que no te afecte, todo te afecta, todo de alguna manera. La fotografía o el periodismo, la actividad que uno hace, te afectan, te trascienden. El tema es de qué manera uno lo procesa, ¿no? No me afecta en el sentido de inmovilizarme, algunas veces me ha pasado de quedarme afuera de situaciones porque no las toleraba. Pero generalmente primero trato de sobrellevarlo aplicando un raciocinio sobre las cosas, ¿no? Intentando analizar qué sucede, intentando ver las partes, o sea, tratar de explicarme lo que sucede y funcionar en base a esas conclusiones limitadas muchas veces, ¿no? No hay nada a lo que uno sea inmune, ¿viste? Hay algo, no se fotografía distante, ¿viste? Es importante entender un poco ese momento muy particular de la historia argentina. Veníamos de la década del 90, donde se rifó el país, donde se privatizaron todas las empresas de servicios nacionales, teléfonos, gas, se privatizó YPF, se privatizó algo que no se habla mucho, pero que es la flota de la Marina Mercante, que era fundamental para todas las importaciones y exportaciones. O sea, fue un desguace del Estado que determinó pérdida de la industria, pérdida de fuentes de trabajo. O sea, no hay que dimensionar de dónde venía, de qué fue lo que sucedió en la década del 90 para interpretar lo que viene, lo que pasa después. El fracaso de la Alianza, que fue un intento para sacar al menemismo del medio, pero fue el momento que hace agua la convertibilidad, que había sido una medida económica para parar la inflación, pero que tuvo un costo altísimo porque significó embargar al país para tener los dólares suficientes para sostener ese sistema que ahora se está discutiendo como si no hubiéramos tenido nunca una situación parecida. Es muy importante entender el contexto social, entender cómo había crecido la masa de desocupados, cómo millones o miles de miles, y yo creo que ya podemos hablar de millones, de personas habían entrado en una situación que los dejaba fuera del sistema. Por eso me parece que la perspectiva histórica y la lectura de los momentos es fundamental para tomar posiciones y para entender por qué suceden determinadas cosas.